Y Arcángel dice en esa tarima que Sech es el mejor artista de género urbano de Panamá. ¿Sech es más que Denyaman o Denyaman nunca va a ser superado por Sech? Literalmente, las canciones de Denyaman ni una sola, ni a un autotune o un Melodyne. ¿Cómo conoces tú a Denyaman? ¿Cómo llegas tú a Denyaman? Un día, cuando llegó Denyaman a hablar con Gumi y le cantó una canción, un vacilón. ¿Cómo Irving Di Blasio se manejaba en las situaciones en las que estaba envuelto Denyaman? Porque me contaban que él era una persona que cantaba y se metía mucho en tiradera con otros artistas. De hecho, un día cuando grabó una canción que era para otro artista, y yo hasta después que estaba grabando todo fue que me enteré que era para otro artista. Y me quedé así, tú no me vas a buscar problemas. Hoy en día los artistas siguen ganando más en su show que realmente con la regalía que va ganando la música. Siempre va a ser así. Bienvenido, maestro Irving Di Blasio. Irving Domínguez, más conocido por Di Blasio. Sí. Ya me sé la historia esa de por qué es Di Blasio, pero realmente creo que la gente se la debe saber igual. Igual si quieres, pues vamos a retocar. ¿Cómo está? Bienvenido a mi podcast, No Viene al Caso. Bueno, contento de estar por aquí y este stage me sorprendió. Interesante. Sí, ya se ve curioso, pero aquí estamos. Esto se llama La Cápsula. Nunca se me va a olvidar decirlo. Y créeme que es una publicidad merecidísima porque la gente nos está apoyando súper duro. Hermano, lee ya veo aquí. O sea, la verdad, esto es... Me están ayudando a cumplir un sueño. Súper. Me gusta. Ok, vamos a poner en contexto un poco a la gente. ¿Qué pasa? Que la gente que me ve a mí, muchos son cubanos, muchos son venezolanos y por lo general no están muy envueltos en la cultura panameña y los orígenes de la música panameña. Y tú eres un referente que he escuchado muchísimo de ti a lo largo de la historia, aunque parece que tienes 20 años, pero en la real, tienes mucha historia musical en tus hombros. Has cantado con íconos de la música urbana, ayúdame, urbana, ¿qué otro género? Yo conozco mucho la urbana. Trabajo de toda clase de género, inclusive he trabajado música, salsa, bolero, de todo, merengue, pero ¿qué pasa? Me he dado a conocer con la música urbana, eso es lo que pasa. Así que la gente realmente cuando menciona mi nombre se imagina a los artistas de Romantic Style, a algunos artistas de géneros danzal, panameños como Denyaman, que cantaba ese género como el disco de Raíces y Cultura, pero sí he trabajado muchísimos más variados, diferentes clientes. Mira, me mencionaste de Denyaman y verdaderamente cuando me puse a preparar un poco este podcast y cómo iba a afrontar esta conversatorio contigo, la verdad la gente me preguntó, yo les dije, oye, voy con Di Blasio y la gente me dijo que te hable de Denyaman. Y me hicieron preguntas, o sea, dije, ok, perfecto, Denyaman. Yo sé que es una persona aquí sumamente idolatrada en el mundo de la música urbana, del reggae urbano, puede ser. Estoy usando los términos correctos. O... En realidad le llamamos reggae a toda la variante de música de influencia jamaicana, que desde luego al final en Panamá también se le aportó sus condimentos. Es como así después evolucionó y se le cambió el nombre de reggaetón, pero todo proviene en realidad de la base rítmica de Jamaica. Okay. Entonces, igual le llamamos reggae a todo, pero eso es un mezcla de diferentes géneros, de diferentes estilos. Es como cuando decimos rock, y sea que el rock tiene una buena cantidad de variantes, igual que la salsa. Tú puedes hablar de son cubanos, son go, son montunos, pero al final le llaman salsa a todo. Bueno, así mismo le llamamos reggae, pero es una mezcla de diferentes tipos de géneros musicales. Perfecto, me quedó clarísimo. Muchas gracias por la aclaración. Referente, bueno, ya me dijeron, pregúntale por favor ciertas cosas de Denyaman. La gente me dijo, si tienes, pregúntale ciertas cosas, las tengo aquí bien definiditas. Y bueno, quiero que me las vayas, que me ayudes a irlas esclareciendo para esa gente que me preguntó. Que me imagino que debe ser como que dudas y inquietudes de la población panameña, porque Denyaman era un artista muy querido. Entiendo. Sí. Mira, esta pregunta no me la dijeron. Esta pregunta se me ocurrió a mí porque el otro día estuve viendo que Arcángel tuvo un concierto hace poco acá, en Panamá, e invitó a Sech. Y Arcángel dice en esa tarima, frente a miles de personas, que Sech es el mejor artista de género urbano de Panamá. Y rápidamente en las redes sociales mucha gente salió como en contra o por lo menos en desacuerdo con esa opinión, alegando que Denyaman es el mejor artista del género urbano en Panamá. ¿Cuál es tu observación? ¿Cuál es tu punto? ¿Cuál es tu referencia? ¿Cuál es tu verdad sobre este tema? ¿Sech es más que Denyaman o Denyaman nunca va a ser superado por Sech? Como todos los tipos de arte, es algo subjetivo, es cuestión de gusto.
al que le gusta, por decir un ejemplo, romántico, no voy a decir que Dien Yaman es el mejor porque le gusta romántico, pero Dien ya era un artista muy, muy enérgico, muy, pero muy fuerte en su género. Y si te das cuenta, el estilo de letra era como muy, o sea, muy firme en lo que decía. Entonces hablaba de cosas de barrio, o sea, verdades de calle y las planteaba a su manera. O sea, había temas que de repente, inclusive hasta hablando del amor, hablaba como que eso que tú me estás diciendo, eso no es amor. Entonces hablaba con una forma de, con una confianza y una, o sea, no quiero decir la palabra agresividad, pero es agresividad en el sentido, en el buen sentido de la palabra. O sea, una forma de hablarlo como, o sea, como una persona con firmeza. Entonces, en ese sentido, se volvió como el representante. Acuérdate que en la música, cuando tú escuchas una canción, tú quisieras decirle algo a alguien, tú pones la canción que te identifica en lo que tú ibas a decir. Ajá. Entonces, Dien ya logró hacer eso con el público, logró como que captar lo que la gente hubieran dicho. Por eso tú ves que muchos de los que fuman le ponen a los vecinos la canción y que hago lo que me da la gana, desde la mañana empiezo a fumar. Y, o sea, y él te la pone, o sea, la gente cuando los vecinos están bravos porque quieren hacer lo que le da la gana, se la ponen. Entonces, hay muchas canciones de Dienya que identifican a la gente del barrio, del gueto. Ok. Entonces, eso, O sea, es una manera que encontró la gente del barrio de expresarse es que sin que saliera de su propia boca. Es que básicamente así pasa con todas las canciones. De hecho, cuando tú tratas de enamorar a una chica, le pones una canción que dice lo que tú quieres haberle dicho. Y hoy en día las canciones son muy directas, muy sexualizadas, pero también es el mismo propósito. Entonces, depende del punto de vista de lo que tú quieras expresar, así tú vas a tener un artista que va a ser como tu soldado que expresa por ti lo que tú ibas a decir. Ujú. Dien Yaman se convirtió eso en el barrio, en el gueto, y es muy enérgico. Y es por eso que dependiendo del punto de vista, alguno va a decir que es Sesh, otro va a decir que es Flex, otro va a decir que es otro artista. En Claro. este caso, Yaman sí tiene un gran porcentaje de canciones que motivan al pueblo. Para defender el punto de Arcángel, yo creo que él lo dice porque Sech es la persona que ha logrado internacionalizar más la música y la bandera. Sech en esta época, o sea, porque existe un Niga que gira más en todos los países latinoamericanos, incluso Europa, más que en propio Panamá. Y como Niga hubo muchos mexicanos, imagino que también, que fueron los que llegaron a Cuba, que yo recuerdo. Pero ahora mismo Sech se ha convertido como que en el referente internacional de Panamá junto a Bosa, que está en ese camino hace poco. Y no sé, pero tengo entendido que Denyaman no llegó a esos puntos de colaboraciones extranjeras, de ser escuchado en otros países, sino como que era un potente más interno. Es que llegó Sesh en el momento en que la tecnología nos alcanzó con lo que es las comunicaciones. Hoy en día Ujú. tenemos cada Claro. uno en las manos el potencial de tener una compañía publicitaria completa, o sea, con lo que tú puedes hacer con las redes sociales hoy en día, que ya no es un secreto, ya esto es algo de dominio mundial. Y es más, la tecnología nos ha sobrepasado con lo de la inteligencia artificial, que hoy en día cualquiera puede hacer trabajos que eran exclusivos de profesionales de los gráficos. Y, o sea, la tecnología se ha puesto a un nivel muy, pero muy interesante, que si Dien ya hubiera conocido eso en esa época, Okay. él no llegó a utilizar siquiera las redes sociales, imagínate eso. Es más, literalmente, las canciones de Ninja ni una sola tenía un autotune o un melodyne. O sea, él no llegó a disfrutar de lo que todos los artistas urbanos, ninguno existiera si no hubiera existido un afinador que permitiera retocar la entonación. Ninja era un cantante que, o sea, yo trabajaba con él, los temas era a punta de dirección vocal, la técnica vieja escuela. O sea, esa es la técnica con la que se grabó, con lo que grabé a los artistas viejos, a todos. Estoy hablando de Flex y Macano, y estoy hablando de Darío, Ediloba, estoy hablando de los primeros artistas panameños que grabaron, todos fueron con la técnica vieja escuela, dirección vocal y hasta que afinaran. Y luego cualquier cosa se podía dictarle una armonía, la cantaban hasta que saliera, o se usaba un corista, o sea, la técnica seria. Ujú. De ahí en adelante, por eso muchos que vinieron sucediendo después de Denyaman trataron de cantar el mismo género que él no podía, no daban la talla, porque en ese momento estaba complicado, no había buenos afinadores. Cuando él murió, estaba casualmente llegando el primer autotune o el autotune 2, estaba ahí, todavía no se conocía mucho. Y yo empecé a trabajar con el Melodyne un poquito, que son los afinadores que hoy en día todo el mundo utiliza. Ujú. Por eso vuelvo a decir lo primero que dije, no existirían ni los artistas que hoy en día existen si no existieran estos afinadores que son la magia para que ellos existan. Y ella no lo conoció, imagínate. ¿Cómo conoces tú a Denyaman? ¿Cómo llegas tú a Denyaman? Ok,
me acuerdo cuando llegué a la emisora Fabulosa a trabajar en la primera producción, un tema de una producción de Gumi, el Overlord 5, y me contrataron para decorar con el piano un par de frasecitas de piano para decorar los temas de reggae. Y siempre digo en las entrevistas que yo no consideraba el reggae música. Es más, cualquier músico que oyera un género musical donde la persona que canta no está en el mismo tono del bajo ni en el tono de los instrumentos que decoran, solamente es voz, percusión, en cualquier escala, eso no es considerado música. La definición, Ok. vamos con la básico, la definición de música es el arte de poner los sonidos en tono y en tiempo. Si tú no estás en tono o en una escala, entonces solamente estás en tiempo, no puede ser definido como música. Arte de poner los sonidos en tono y en tiempo. Y la mayoría de los cantantes que estaban en ese momento en los géneros urbanos de esa época estaban desafinados, estaban tal vez en tiempo, y lo que decoraba las canciones eran ruiditos. Tú escuchabas la percusión Ah, y un tono cualquiera de bajo sin escala definida. Entonces, para mí eso era bulla. Y para cualquier músico era considerado bulla. Cuando me llaman para decorar las canciones, traté de decorarlos a los que mejor entonación tuvieran. Un par de tonterías por ahí. Me decían, déjalo así, no le hagas más nada. Y yo llevaba un piano de este tamaño y tenía pelo largo, como el famoso pianista Raúl Di Blasio, y por eso fue que me apodaron Di Blasio ajá. por el piano. Así que ya se la sabe que salió el apodo. Es como que llegas con una guitarra y te llaman Hendrix o no sé, o te llaman Juanes o lo que sea, como un tributo al músico, pues. Pero, ¿qué pasó? Cuando yo llegaba, decoraba las canciones, no me dejaban hacer casi nada. Decoré un par de canciones de un poquito de esto, un poquito del otro, de los artistas que estaban en ese momento en la producción, hasta cuando de repente empecé a trabajar temas del Rookie, que a ese artista sí ya me dejaron como que dice libremente Te trabajar. dieron espacio a tu creatividad. O mejor dicho, no llegaron en el momento en que yo estaba trabajando para decirme, no le hagas más cosas. Mira que había un DJ famoso que siempre me acuerdo de Delan Mondel, todavía me mantengo en contacto con el amigo Mondel, y él me decía, oye, estas canciones no llevan tanto instrumento, oye, los jamaicanos, para que veas que ellos no le ponen casi nada. Y tú te escuchabas ese disco y te dabas cuenta que tenía 2 o 3 guitarras, saxofones, pero saxofones haciendo frasecitas. Y decían, eso nada más tiene percusión. Yo le digo, no, ahí tú estás viendo los saxofones, no estás viendo las 2 guitarras mute, guitarra ska, no estás viendo, pero no lo detectaban. Porque para detectarlo tienes que conocer cómo suena el instrumento, tienes que ser músico para darte cuenta. Y los jamaicanos no tocan igual que los otros géneros. Cada género tiene sus propias particularidades. Y en los géneros de reggae jamaicanos tenían sonidos que se tocaban de maneras extrañas, guitarras muy apagadas, muy oscuras, muy mute, cosas así oscuras con efectos guagua, no efectos. Entonces, descifrarlo era un trabajo. Entonces, por eso tú ves que después de lo que trataron de producir ahí, hacían percusión y voz, porque ellos no sabían qué más había por ahí y lo trataron de decorar a los que ellos creían que podían. Por eso te digo, lo que se hacía acá no era lo mismo que está sonando en Jamaica. Entonces, y tú veías que lo de allá tenía instrumentos reales. Había algunos productores que aquí en Panamá sí llegaron a trabajar géneros, o sea, instrumentos en vivo, como lo que estaban trabajando los temas de Nando Boom, estaba trabajando con productores, pero obviamente lo mandaban a hacer afuera, entonces había músicos. Entonces, retomando el tema, cuando llegas a Fabulosa, te había preguntado Sí, ¿cómo cómo conocía a conociste. Dien? Sí, me salí del tema y me fui. Tranquilo. Bueno, la cosa es que un día, cuando llegó Dien Yaman a hablar con Gumi y le cantó una canción, un vacilón, y lo cantó así como sus temas por decirlo así, de matadera, de guerra, de todo eso, pero era un vacilón. Y yo me quedé pensando así, "Ey, este está loco, mira esa canción que es". Cosas que uno se da cuenta y que, bueno, la mentalidad de los artistas. Y me pareció divertido y todo normal, pero yo no pensé que iba a trabajar con él. Al tiempo, a la semana llegó y dice, "Ey, vamos a trabajar un tema ahí que me encontré a Tommy Reel, que se le había quedado la llave del carro, una historia, y quedamos trabajando un tema. De ahí en adelante le gustó la técnica de trabajo conmigo y nos fuimos y ahí hicimos una buena amistad y trabajamos una buena cantidad de temas. ¿Cuántos años trabajaste? Bueno, eso fue del año 99, fue como hasta el 2000 o hasta el 2008, pues, que a descanse estuve. Wow, cantidad de tiempo. Sí, Una de las preguntas que salió a relucir rápido es cómo Irving Di Blasio se manejaba en las situaciones tan fuertes. Tú usaste la palabra y vamos a usarla con cierto cariño, pero también agresivas
en las que estaba envuelto de Yaman, porque me contaban que él era una persona que cantaba fuerte y se metía mucho en tiradera con otros artistas. ¿Cómo te afectaba eso? ¿Cómo tú, de tu rol de productor de música, podías sobrellevar ese tipo de situaciones? Bueno, la verdad, siempre cuando veía las tiraderas de él con otros artistas, él me daba a entender que eran tiraderas musicales solamente y Ok, que no eran algo real. Y él cuando hacía esa tiradera, el otro le respondía, él respondía, y eso era como para crear también rating y que de repente anima, pero muchas de esas tiraderas deberían tener su doble fondo, sus situaciones reales detrás, pero o sea, no llegué a ser partícipe de eso ni a conocer realmente. De hecho, un día cuando grabó una canción que era para otro artista, y yo hasta después que estaba grabado fue que me enteré que era para otro artista. Y me quedé así, "Ey, tú no me vas a buscar problemas", pero eso no, tú no vas a buscar problemas. nunca No, te metiste en ningún nunca tuve problema con problema él. Y realmente, con él ni con el otro artista. no. Y una cosa que sí te voy a decir, una cosa, hasta lo que yo lo conocí a él, él siempre fue una persona bastante calmado, bastante tranquilo, no agresivo como uno lo escuchaba en las canciones. Las canciones eran como un personaje que él le gustaba, o sea, como que él está metido en ese personaje, pero realmente agresivo como persona, no, es un tipo con un carácter muy agradable, muy tratable, muy chévere. ¿Por qué los artistas de la vieja escuela, que en su momento pegaron tan duro, a la mayoría le ha costado mantenerse vigente en esta época? Con temas que a la gente les guste, con temas que, o sea, viven de lo que les gustó en su momento y cada vez que siguen sacando música nueva, como que se extrapolan a ese tiempo y como que la gente no está siendo receptiva. ¿Por qué tú crees que está sucediendo esto? Como que los artistas viejos no perduran o no se pegan mucho en la actualidad. Bueno, en ese punto siempre estamos, siempre estoy en conversaciones con artistas sobre ese tema casualmente, pero todo tiene su punto de vista. Ponte a pensar que tú funcionaste con un estilo Ajá, y con ese estilo funcionaste, pero hoy en día hay muchos muchachos nuevos que han desarrollado otro estilo nuevo, que le está funcionando a ellos, y cuando tú sacas un tema nuevo y ves que obviamente eso toma su tiempo, muchos de los que te rodean te van a decir, no, es que a la gente le gustó lo que tú hiciste viejo. Entonces viene el artista a tratar de sacar el estilo viejo, pero también pasa lo que tú dijiste. Van a decir, oye, ¿por qué tú siempre eres tan terco, necio de querer seguir haciendo algo viejo cuando ya hemos cambiado? O claro. sea, es como que no se aterriza a ver cuál es la verdadera fórmula del éxito, pero yo digo que el artista que funcionó con un tema, un estilo viejo, debe hacer algo de lo viejo y también debe hacer algo de lo nuevo, pero no tirarlo así para ver a suerte si funciona. Lo nuevo debe ser también, inclusive, fusionarse con nuevos y meterle inversión fuerte para ver si funciona, pero trabajándolo en serio. Y también el estilo viejo también se le mete a buen mercadeo, porque el secreto de todo obviamente es el mercadeo fuerte, Claro. y de repente quien quita y algunos de los nuevos ven, hey, el estilo viejo está regresando. O sea que hay que hacer de aquello y que hacer de esto. Porque si te vas a los nuevos, van a decir, mira, ya él no está funcionando porque él es tan vieja escuela que ya él no suena como los muchachitos modernos. Ajá, claro. Como yo vivo de esto y a día vivo y sigo en esto mismo, yo me paso estudiando las canciones de los nuevos. ¿Qué tienen? ¿Qué, Nacional e internacional, o sea, ¿de cuál nacionales? estás Estoy estudiando? hablando de los nacionales y de los internacionales. ¿Qué tienen las canciones nuevas? ¿Qué tienen de estructura? ¿Qué tienen de técnica, de metodología? ¿Por qué está funcionando? ¿Qué tienen de diferente con las escuelas antiguas? Y te voy a poner un ejemplo en las películas para que veas más o menos mi concepto. Si tú ves un capítulo de Star Wars de la primera generación, donde estaba el episodio 4, 5 y 6, ¿te acuerdas que después salieron el episodio 1, 2 y 3? Ujú. Si tú te das cuenta, ves cualquiera de las viejas, te das cuenta que una pequeña trama es repetitiva y demora mucho tiempo y casi toda la película se basó en una pequeña trama. Ajá. Pero en las películas nuevas hay mucha cantidad de tramas enlazadas, elaboradas. O sea, hay una gran cantidad de tramas enlazadas, elaboradas, que cuando tú vas a ver, te dan más cantidad de complementos, de comida, por decirlo así, en poco tiempo. Te dan muchas situaciones. Aquí eran pocas y muy repetidas. Esto es como, por decirlo, como las novelas. Sí, ajá, o sea, que una sola trama
la extendían el inicio al principio, el desenlace al final de la película, y ahora como que te ponen tramitas. Muchas cosas, Ajá. mucho elaborado. Bueno, empieza como una novela, que es una conversación ida y vuelta, la misma cámara, ida y vuelta, ida y vuelta. En las películas no existe eso. En la película es, conversamos el tema, pam, y fuimos al siguiente lugar. Y Claro. continuamos lo siguiente. Bueno, así pasa con las canciones modernas. Las canciones modernas tienen mucha más elaboración en la letra, a pesar de que la letra hoy en día han tratado de usar la dicción más regional, porque como se ha internacionalizado, ya todo el mundo sabe cómo un panameño habla, como habla un cubano, como habla un puertorriqueño. Entonces, al final, ellos meten la canción, meten su estilo y no les interesa la regular dicción o mala dicción Claro. o regional dicción, como podríamos llamarle, porque sabe que ya se internacionaliza, ya me vas a entender, no importa cómo yo lo hable. Pero entonces, en la letra en sí, están tratando de utilizar o sea, letras que tienen un sentido profundo, como un segundo significado. Eso es como lo que le llamamos hoy en día, se le llama en el rap el punchline, que te Ajá. dicen una frasecita que te dio a entender tanto que te quedaste pensando, porque entendiste el significado, que no es igual a lo que dijo, es lo que significó. Entonces, Claro. ese punchline que antes eventualmente estaba en una canción, ahora es el todo. Las canciones, hasta la de las mujeres, tienen tremendas frases que te dicen mucho escondido o te dicen cosas que significan más de lo que dijeron. Entonces, las canciones están llenas de esto en cuanto a la letra. En cuanto a los trabajos musicales en sí, las canciones de antes no tenían ese nivel de afinación. Hoy en día, absolutamente todos los programas afinan, alinean en tiempo. Entonces, las voces son muy elaboradas, muy retocadas. Escuché por ahí que es muy difícil hacer reggaetón en vivo con instrumento, con tipo orquesta, porque dice que precisamente se basaba en eso, como que la perfección que te ofrecen las máquinas no las puedes conseguir con instrumentos a la hora de hacer una... Sí. ¿Qué tan cierto es, qué tanto de verdad en esa frase o en esa filosofía? Bueno, como todo, hoy en día existe demasiada más tecnología que antes. Te voy a poner un ejemplo de hace unos 10 años o 15 años atrás, ya existían armonizadores para voz para Ajá. usarlo a tiempo real. O sea, tú puedes tener una voz y tocar un pedal y automáticamente te salía el juego de voces de tu propia voz con un pedal. Eso lo usaban los rockeros bastante. Yo tocaba con banda de rock y estaba cantando y después ¡guau! Salían 4 o 5 voces del mismo cantante por su micrófono con un pedal. O sea, si esa tecnología desde hace 15, 20 años atrás ya existía, hoy en día hay demasiada más tecnología para eso y más. O sea, que tocar el reggaetón en vivo sí se podría. De hecho, tú puedes agarrar una batería real y ya existen hasta unos adaptadores para ponerle a cada tambor para que suene tal cual como el sampler del DJ que estés tocando en vivo y que suene sampleado. Existen ese tipo de aparatos, son unos Wow. trigger pads y que convierten y codifican. O sea, existe batería electrónica y convertidores de batería acústica a electrónica. Electrónica. O sea, existe de todo lo que se te ocurra. Existe un montón de pads. De hecho, he visto bateristas tocando y que están tocando y tocan pads electrónicos aquí, vuelven a la batería real. Estoy hablando de ciertos. Ajá, sí. También en las guitarras existen convertidores de datos MIDI, de guitarras de cuerda real, y tú quedas tocando unos violines y todo. Y hoy en día se utiliza la famosa técnica de usar secuencias. O sea, que encima de los instrumentos Claro. reales, usas una colección de instrumentos digitales pregrabados encima. Cuando tú vas a ver, la ejecución es real, pero tiene acompañamientos adicionales. Así que eso es por decirlo, a veces es cosa de hablar. Bueno. ¿Por qué la música de hoy en día es tan efímera? O sea, yo recuerdo canciones de los 90 y de hecho, mientras más me escucho música hoy en día, más prefiero escucharla de los 90, 2000, hasta 2010, pudiera decirte, pero prefiero escuchar música del 70 para acá y esa música veo que la gente la tiene presente, no se quiere desprender de ella. Sin embargo, la música, o sea, Quédate, que fue número uno por un mes y pico, ya no se poncha en ningún lado. Bueno, Quédate, la de Quevedo, ¿sabes? O sea, sí, ¿por qué sucede eso? Que la música sale, capaz y rompe todo, pero en 2 días ya nadie se acuerda. bueno, eso en realidad pasó en todas las épocas, pero ahora estamos hablando de que la música de los años 50, 60 y 70, por una buena temporada no existían tantos artistas ni tantas disqueras, así que eso era lo único que había. Pero hoy en día hay tantas formas de promocionar o de publicar canciones y tanta gente lo hace, que como me dijo esto un artista, me dijo, hoy en día publicar una canción es como tirar una gota de témpera en una piscina. Tú no vas a pintar eso. O sea, ¿cómo tú haces para que la gente se entere que tú existes? Entonces, Pero tengo mi discrepancia ahí, por ejemplo, hay artistas todavía
que no son de esta generación, pero sí son artistas que están muy o sea, están muy activos en la actualidad, como Adele. Y Adele saca temas que tú ves que pasan los años y esos temas no se olvidan, esos temas la gente los sigue cantando y los sigue cantando. Alicia Keys, o sea, hay ciertos artistas que sacan y sí Ahora, logran perdurar ahora en una el pregunta, tiempo. ¿cuántas cantantes con el nivel de Alicia Keys tú crees que existen a Ah, nivel no, mundial? claro, no, no, sí, no, no. Cualquier cantidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas Alicia Keys realmente pegaron? ¿O están pegadas? ¿Cuántas? Sí. ¿Cuántas han existido? ¿Cuántas existen actualmente? ¿Y cuántos están en sus países grabando y publicando canciones y Y no no te pegan. enteras que existen? Pasa lo mismo con el urbano. El urbano, hay miles, para no decir que millones de artistas, pegan una decena y el resto está luchando, pero hoy en día hay forma de que todos esos que están luchando se puedan dar a conocer. Pero ellos tendrán 10, 15, 20.000, 50.000 seguidores, pero los artistas que están realmente reconocidos son los que tienen una cantidad de millones. Entonces, cuando este llegue a millones, llegará al nivel. Pero están trabajando, están trabajando. No es que es tan efímero, porque yo luego efímero, como dijiste, para nosotros, pero Ajá. dentro de 10 años, los que tengan la edad que tenemos nosotros ahora, ellos dirán, la música buena era la de el 2010, la del Adelante. 2005, el 2015, la del 2020, y lo dirán dentro del 2040, dentro del 2030, 35. Ok. Entonces, para ellos dirán, y la música de ese momento es la efímera. No, pero es que todo necesita su espacio para pegar, para retenerse en la mente. O sea, te imaginas un ejemplo, escuchar un Bad Bunny dentro de 15 años y se acuerdan que estos son los verdaderos éxitos, pero, o sea, y la gente dirá, pero hay artistas que se fueron, pero hay artistas que son, que te digo una cosa, que si tú lo oyes hoy en día, eran muy malazos, hace 15 y 20 años, y en ese momento eran los mejores que había en el mercado. Hay canciones que, Hablando musicalmente, o sea, hablando musicalmente, que para mí algo que es malazo es algo que no esté afinado, que no esté bien producido. Hoy en día, ¿qué artistas piensas tú así como que de hace años no era un gran artista y ahora la gente lo recuerda como un gran artista? que a mí no me gusta mencionar nombres, y eso es una parte, Pero tírate lo internacional, no hay ninguno así como grande, grande internacional que tú creas como que no es, o sea, que le dio más publicidad y más bombo que verdaderamente el artista que era. que no me gusta mencionar nombres porque si yo menciono nombre ya quedo señalado como que tú dijiste que ese artista era malo. Y pero que cuando lo escucho, te lo juro que lo escucho y me lo pone y digo, ¿cómo es posible que toleraban que eso? Nada más te digo una cosa, para mí lo que sí no puedo tolerar es algo que esté desafinado. Para mí algo desafinado, y cuando yo estaba trabajando en la emisora fabulosa, las producciones, yo era como que dice, prácticamente el único que me da cuenta de las desafinaciones. Y yo le decía a la gente, oye, pero si yo estoy rodeado de cantidad de otros amigos, productores, músicos, que son igual y peor que yo, que no perdonan un octavo de tono, un 16avo de tono de desafinación. No lo toleran. Es más, el productor serio, estoy hablando de hace tiempo, cuando no existían los programas de hoy en día, afinaba su guitarra con afinador digital. Cuando tú afinas con afinador digital, tú puedes tener todo el oído que tú quieras, pero tú te acostumbras tanto a que esté tan perfecto que cuando se te mueve un poquito la guitarra, tú enseguida sientes, hey, ¿qué pasó? Y tú la acercas y sientes que es aceptable. Pero cuando llegas al digital, está perfecto. Mantienes tu oído calibrado. Entonces, afinado es una cosa y calibrado es otra cosa. Cuando tú escuchas algo desafinado, muchas veces llega al punto en que ya lo toleras, ya no te molesta. Entonces ya tú te Claro. descalibraste. Cuando tú estás descalibrado, por eso un productor serio puede escuchar una canción desafinada una vez para corregirla. Pero si te la pones para aprendértela, llega un momento en que ya tolera la desafinación y ya no te molesta. Y cuando vas a buscar, encuentras bien la nota desafinada. Por eso hay productores actualmente que he escuchado trabajos desafinados porque tienen su oído descalibrado. Hoy en día cualquiera puede hacer música, ¿sí o no? Literal, sí. Cualquiera puede hacer música. Pero o sea, hace la diferencia el hecho de ser músico para hacer música. Tengo la sensación de que hay muchos artistas que han pegado temas, productores musicales que han pegado temas y no saben tocar una guitarra. O no, por lo menos no saben. Te voy a explicar qué pasa en la música. La distancia entre una nota y otra no son exactas. La música tiene distancias distintas entre unas notas y otras, que eso es lo que crea una escala, porque cuando tienes una escala es diferente a cuando está en otra escala. Entonces, la distancia de las notas varían de una escala a otra. Entonces, eso es una reglamentación que existe en la música, reglamentaciones de las escalas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a un programa que automáticamente lo que tú tires te lo pone dentro de la escala, tú no tienes que saber exactamente de música porque ya el programa te está dando la asistencia de darte las notas.
Entonces, si entendiste lo mínimo básico de que lo que tú cantes debe pertenecer a la escala que te dio el programa, ya con eso, aunque no seas músico, ya puedes hacer música de muy buena calidad sin tener que haber estudiado música en serio. Yo les voy a hacer una anécdota a ustedes que están aquí y los que me están viendo a través de las pantallas. Yo tuve en varios acústicos que grabamos con Irving Di Blasio, brother, y es impresionante como nosotros teníamos, ¿te acuerdas los que hicimos con la señora Celia, que le hicimos a Karen, que le hicimos a Sí, Tony Bull, que le hicimos a Almirante, que le hicimos, o sea, hicimos con grandes artistas del patio, hicimos varios acoustic sessions, me imagino que ese es el nombre que puedo utilizar aquí ahora, y era impresionante como él venía con la guitarra y él organizaba el bongo con Josie, venía a cantar y la percusión, sí. pero era una vaina, eso no venía nada practicado. O sea, déjame ver si me puedo explicar bien, porque yo tengo el oído un poco cuadrado y yo veía y me sorprendía, pero a lo mejor no sé explicarme bien. Situación, estamos todos ready. La canción, ¿cuál es? Esta. Y se la ponía él y John. Si probaste la idea que yo te dé una canción de Bad Bunny o de quien sea, así un teléfono y que coge. Y el man se lo pone aquí y empieza con la guitarra. Tin, 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 tin. Ya, es esto. Tum, 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 tum. Bro. Y él en la guitarra y le decía a John, esta, y John, cuero, dale, vamos, bum, bum. Y en cuestión de 15 minutos ellos tenían la canción entera lista. Decía, o sea, por lo menos en mi cabeza, yo di clases de guitarra y sacar una canción a oído, brother, a mí me ha costado, pero lo que no tienen o sea, yo nunca logré afinar la guitarra a oído jamás. Y llega este pana y escucha cualquier canción, porque no estamos hablando de una canción que sea, o sea, una canción que tenga guitarra, no, cualquier otra. Él como que encuentra algo dentro de esa canción que le da los elementos para sacarla. Bueno, vamos a ese punto que es interesante, que esto es lo que pasa con la mayoría de los músicos que empezaron en una iglesia, que le pasa a la mayoría, porque obviamente en la iglesia vas a cantar las mismas canciones siempre, son muy sencillas, son muy repetitivas, y la cantó una muchacha en un tono y viene y la canta el pastor en otro tono. Y cuando te la repite otro día, te la canta una persona en un tono y en la mitad te la cambia a otro tono. Entonces tú tienes que acostumbrarte a tocar la misma canción en casi cualquier escala, sea en el piano, o sea en la guitarra, o del instrumento que sea. Entonces eso te va como que entrenando. ¿Te imaginas años tocando así? Ahora que mencionas el tema de la iglesia, ¿se hace mejor música en las iglesias en calidad que fuera? Ok, como te digo, la música, digo, la iglesia en sí es un entrenamiento por esto que te digo, de repetir las canciones y cantarlas en cualquier escala, cualquier tono. Y como que dice, o sea, no es lo mismo que tú escuches música en tu casa, a que tú estés con un grupo de personas que todo el tiempo están cantando canciones. Entonces, repitiendo las mismas canciones o sacando canciones nuevas, pero es como si perteneciera prácticamente a una banda de rock o a una agrupación. O sea, es básicamente eso, que es un entrenamiento constante. Por eso es que de las iglesias salen muchísimos buenos músicos. De hecho, el Sech era músico de iglesia. Ah, ok. Entonces, eso que, por eso te decía, eso de que el día que viste que sacamos las canciones, para nosotros sacar canciones para un músico en sí es muy sencillo y cambiar, rearmonizar la canción o designar otras escalas Sí, complementarias. O sea, es muy sencillo para nosotros. O sea, sí, también me acuerdo que había, por ejemplo, había canciones de Catherine que no podía cantar en ese tono y usted, ok, no puedes, vamos a subirle 2 tonos. Y la tocaban, sí, o sea, yo me aprendo una canción en la guitarra y me la aprendo como es. Yo no sé si está en el tono que es o no. sí, sí, Y sí. ustedes son capaces de la misma canción subirla o bajarla en tono. O sea, que para mí, por lo menos, yo. Bueno, yo trabajé 12 años con bandas de rock tocando covers, o sea, 12 años seguidos. Y de ahí en adelante, después otros años más, una cantidad de años más. Y el repertorio que teníamos en total sumaba arriba de 300 canciones. Estamos hablando de canciones de la época de los Beatles en adelante, lo que se te ocurra. En español y en inglés. De Maná y Juanes y de todo, en español y en inglés, de las bandas que se te ocurran. Vamos a especular aquí, a ver. Vamos a hacer alarde de tus dotes. ¿Cuántos instrumentos toca ahí en Domínguez de Blasio? Ok, mira, No, básico, enuméramelos y nómbramelos. básico, las guitarras. Las Clásica, sí, guitarras. guitarra clásica no es lo mismo que una guitarra acústica. Son tipos de cuerdas diferentes, sonoridad diferente y ejecución diferente. La clásica se toca casi siempre con los dedos, que es la de nylon, española, pero se llama guitarra clásica. La acústica casi siempre se toca con una uña pick, como el estilo parecido al de la guitarra eléctrica, pero es básicamente para acompañamiento. Entonces, La acústica es la misma que la electroacústica. le llaman electroacústica también, pero en realidad electroacústica es porque se conecta.
casi siempre las electroacústicas son más delgadas y el sonido, o sea, no tiene cajón tan grande. La acústica del cajón más grande tiene un sonido más americano, más clásico de las baladas, del rock pop. Entonces, la eléctrica te permite meterle un montón de procesadores, efectos, pedales, distorsiones y una sonoridad muy interesante. Y por eso la eléctrica se utiliza más para diversidad de géneros. O sea, es la que se usa. También lo tocas. Sí, es que hay muchas formas diferentes de tocar en una guitarra. Hay músicos que tocan la guitarra eléctrica al estilo de bachata, pero no tocan rock, o tocan rock, pero no tocan al estilo del haitiano, que el haitiano tiene unos arpegios diferentes. Entonces, yo toco una variedad de géneros, pero no todos. Y en algunos soy bueno, pero tengo músicos que son superiores a mí por mucho. En ese género. En algún género, por lo menos yo toco guitarra rítmica de rock, pero de repente con lead guitar puedo hacer frases buenas, pero tengo alguno que es muy bueno, y sobresaliente y yo lo llamo para ciertas grabaciones. Hey, quiero que me hagas esta guitarra así, de esto. O yo toco guitarra nylon muy bien, pero de repente tengo un requinteador brutal para estilo de boleros y lo llamo, Claro. ven, grábame esta frase. Entonces tengo guitarristas específicos para diferentes géneros, pero yo toco básicamente casi todos los estilos en un nivel bastante aceptable En guitarras. en guitarra. ¿Qué más? Y ukelele, ¿sabes que el ukelele Sí, es como una guitarrita chiquitico. chiquita de 4 Ajá. cuerdas? Pero el ukelele es una guitarrita chiquita de 4 cuerdas, pero no es lo mismo que el 4 que se usa en Venezuela. El 4 En Cuba se usa uno que se llama el 3. sí, No sé si también es... es otro instrumento. Tengo aquí un amigo en Panamá que lo toca súper bien el 3 y, o sea, y tiene un tumbado, o sea, es otra técnica, es otro sonido. Tiene 6 clavijas, pero se ponen dobles cada una. Ajá. Y la forma de tocar, y eso sí no lo sé tocar. Entonces, Mira, huevo. Un instrumento no sabe. no, Ok. no, Sí. no sé tocar acordeón. Ok, pero tampoco es como que esté muy aferrado a tu cultura Claro que sí. nativa. Aquí, Sí. aquí en Panamá. Claro. Sí, el típico es puro acordeón, ¿verdad que sí? Claro. No sé por qué yo fui para México. O sí, me fui a Lo he Colombia. intentado, pero no lo he intentado hacer en serio. O sea, Chuzo, el típico, claro. Debería comprarme mi acordeón para practicar en serio. Pero hago los acordeones con teclado y saco frases parecidas que pueden resolver en un momento determinado. Pero a la hora de que queremos un acordeón ya estilo folclórico panameño o estilo vallenato, yo llamo a mis músicos Claro. y sacamos las frases como son. Vientos. Viento, sé lo básico de trompeta, toqué trompeta una temporada en la escuela, pero no lo domino al nivel de que puedo grabar mi trompeta cuando me dé la gana, pero sí Ok. conozco y sé cómo dirigir a un trompetista, le puedo pedir qué tipo de frase, qué tipo de modulación para sacar un efecto, pero no soy trompetista en sí para decir que, pero sí, conozco la escala básica y sé qué se puede hacer con el instrumento. Percusión. También toqué clarinete una buena cantidad de años. Clarinete. Que tiene Wow. bastante parecida a la digitación a un saxofón. Así que sé básicamente cómo pedirle a un saxofonista. También toqué saxofón alto. Le puedo pedir al saxofonista qué quiero, hasta dónde quiero. O sea, tu enfoque a la hora de conocer los instrumentos no es como para especializarte en ellos, sino para entender hasta dónde puedes hacer llegar a un profesional de ese instrumento en sí. Exactamente. Yo puedo a un saxofonista saber que tal digitación de tal escala le molesta, le incomoda y saber que tengo que cambiar la canción a la escala cómoda para tal músico. Obviamente, un músico profesional debería poder tocar casi cualquier canción en cualquier escala, pero hay unas que no son tan cómodas. Entonces, es mejor hacer la adaptación para que beneficie a los vientos, principalmente. Entonces, son conocimientos que uno debe tener sobre el arreglo musical en general y saber dónde van las frases, dónde chocan con las personas a la frecuencia. Tírame un poco de nombres en positivo, nombres de artistas que la gente reconoce fácilmente con los que ha trabajado y canciones o discos con los que ha trabajado Bueno, Dinlacio. empezando por Denyaman y el Rookie, que son de los artistas con que más temas trabajé. El disco de Raíz y Cultura para mí, que fue uno de los mejores que hice en aquel momento. Ya el cantante falleció y bueno, hubiera sido un tremendo representante del género. Trabajé con Big Darío pegó muchísimos temas afuera, con Almirante, El Aspirante, trabajé también con Bandido, El Bandido. con Katherine, con Baby Karen, con Katy Phillips. Son varias chicas que en ese momento estaban bastante bien sonadas. Bueno, hay una colección. También tengo a Miguel Ángel, también grabamos un par de Eddie Love también creo. grabamos los primeros temas de Eddie Love antes que los firmara Panama Music. Después de ahí en adelante la disquera se encargó de ellos y bueno, no seguí la carrera con ellos. Muchos me decían, oye, ¿por qué no sigues trabajando con ellos? La disquera lo firmó y ellos tenían su productor en ese momento, que era el que estaba haciendo los
los temas. Siempre fue un factor en contra, o por lo menos que le pasó mucho factura a los artistas de antes cuando firmaban con disqueras. En el tema de los adelantos que le daban por ciertas, del negocio de la música en sí. Antes la gente entraba al negocio de la música, le daban un dinero y por lo general perdían todo de esa música que iban haciendo. ¿Sabes? No lo expliqué bien, o sí, Un poco, pero más o menos. te digo una cosa, mira, lo que pasa es que a veces el artista piensa que la canción es de él. Ok. Piensa que la canción que yo canté es mía. Pero vamos a verlo desde el punto de vista este. Si tú participas, tú eres el actor de una película y el otro es el camarógrafo, el otro es el editor, ¿de quién es la película? Ajá. ¿De quién es? De que pone la plata, ¿no? Del productor Del productor ejecutivo. ejecutivo, exacto. Exactamente, es el dueño de la película. Pero ¿qué pasa? El artista a veces dice, oye, pero es mi canción. Sí, tú la puedes cantar, todo lo que tú quieras, y vas a ganar plata cantándola por aquí, por ahí, por todas partes del mundo. Pero tú le firmaste una disquera, la disquera es la dueña de la canción. Ya, eso es todo. Entonces, a veces los artistas, estamos en una época en la que no todo el mundo entendía cómo funcionaba la industria de la música. Y hay muchos conflictos con estos temas, que la gente no entiende que, bueno, eso es lo que realmente está pasando. Hoy en día está mucho más claro que antes. Pero así todos siguen pasando las mismas cosas de que los artistas firman contratos y después se encasillan y los engavetan. Bueno, no exactamente. Tú firmas un contrato por unos años, antes se firmaba por mucho más, lo firmas por 2 años, vamos a suponer, y la disquera intenta hacer algo contigo, pero no significa que lo que haga la disquera contigo asegura que vaya a tener resultados. Porque a veces las disqueras las hacen personas que tampoco conocen bien el funcionamiento de la industria. Piensa que solamente es cocina la comida, ponla a la venta. ¿Y cómo hacemos que la gente sepa dónde está vendiéndolo? Claro, la Tenemos que promoción. asegurarnos que la gente venga a comprarlo. Entonces tú tienes que también no solamente hacer música, tienes que hacer un show y tienes que ofrecer el show. Hoy en día los artistas siguen ganando más en su show que realmente con la regalía que va ganando la música. Siempre va a ser así. Y la proporción es de 100 y hasta de 1000 por uno. Entonces, si un artista vende shows, va a ganar plata, va a ganar dinero. Pero ¿qué pasa? Si el artista no tiene montado un show, está esperando que grabar una canción y esperar a que lo llamen cuando esté pegado. Tú tienes que esperar a que te llamen cuando estés pegado. Tú grabaste la canción, haces promoción, tú armas un show, lo ofreces ya montado el espectáculo y cuando la gente ve que el espectáculo funciona, tú me vas a rendir un entretenimiento durante un tiempo estipulado, sea media hora, una hora de show. Entonces tú puedes cumplirme un show, tú puedes vender ese show. Así sea que tengas canciones propias o no, estás vendiendo un show. Si tienes canciones propias, está bien. Pero si no las tienes, también tienes un show. Por eso tú ves que hay cantidad de gente que ni siquiera tiene tema propio y está vendiendo show. Entonces, muchos artistas graban canciones propias, pero no han montado un espectáculo. Hay que montarlo, porque tú eres artista. ¿Tú qué quieres vender? Tu espectáculo. Claro. Porque yo vengo también con mi cultura un poco cubana y también a lo mejor soy un poco reacio a esto, pero ¿por qué a mí las canciones, todas las canciones de género urbano en Panamá me suenan muy similar? Son que las hacen todas parecidas. Mira, Me refiero a la actualidad. no, te voy a poner el mismo ejemplo, pero de otro género, para que entiendas. Cuando yo estaba en la escuela, había un grupo que eran rockeros. Los rockeros consideraban que todas las canciones de salsa sonaban exactamente iguales. Y los salseros consideraban que las canciones de rock todas sonaban exactamente iguales. Pero el que es rockero decía, no, no, esta banda suena diferente a esta, y esta diferente a esta, y esta diferente a esta. Pero si tú lo analizas objetivamente, todos tienen básicamente la misma base, básicamente los mismos instrumentos ejecutando casi la misma frase. Al final suena todo el mundo como si fueran hermanitos. Entonces pasa con todos los géneros lo mismo. Ok. Si tú escuchas a un artista que se considera de un género tal, ejemplo Afrobeat o ejemplo dancehall, entonces al final ese artista va a sonar parecido a todos los que canten ese género parecido al tuyo. En cuanto a percusión, en cuanto a la interpretación vocal, porque si tú no cantas con la intención, así, hey, no estás cantando como cantamos lo que cantamos este estilo. Entonces no pertenece al estilo. Si cantas, por ejemplo, por decir un ejemplo, como un salsero cantaría sobre un género de Afrobeat, ya suenas a un salsero tratando de cantar Afrobeat, entonces no perteneces. Entonces, Claro. siempre en todos los géneros van a sonar parecidos unos con otros. Lo que lo diferencian básicamente es las particularidades que diferencian a una persona con otra. O sea, tú tienes 2 ojos, yo tengo 2 ojos, pero los tuyos son diferentes a los míos y así. Claro. Básicamente es eso. ¿Por qué en Panamá se apoya más la música típica que otros tipos de género?
Sinceramente, en los artistas urbanos de Panamá, estamos hablando de barrio, de canciones que yo no escucho mucho lo que hoy en día están produciendo los muchachitos de calle, porque me parece muy crudo. Ok. Es la ¿Te palabra refieres a más, la letra? sí, me refiero a la palabra más reciente para decir Explícita. algo muy explícito. Para mi gusto, yo siento que no se necesita decir una palabra sucia o decir los genitales en una canción para decir que tienes ganas de conocer a esa persona y de acostarte con ella. O sea, como se decía en las canciones de salsa sensual, te decían todas las vulgaridades del mundo de una manera tan poética que no sentías la ofensa. Claro. Pero acá es la forma al revés, más explícita y directa posible. Entonces, por eso es que no escucho los géneros actuales de los muchachos, porque muchos se les pasa la mano a mi gusto personal, se les pasa la mano. Y una de mis formas de pensar, digo yo, no sé, eso es lo que mi evaluación que he hecho cuando he ido a show, y digo, el DJ piensa que la canción le gusta al público, porque él cree que eso es lo que debe sonar ahora. Y el DJ que no está de acuerdo mucho con esa canción, pero la suena porque dice que el público la quiere. Cuando la pone, hay uno que no le está prestando atención a la letra tan cochina y la está bailando. Entonces, el amigo que no le gusta porque sí le presta atención a la letra piensa, si el DJ la pone y a mi amigo le gusta, ni modo, dale, está bien. Entonces, piensa que todo el mundo la está disfrutando, pero hay uno que no le gusta y otro que no le gusta y hay uno que ni le presta atención. Pero cuando tú vas a los chats verdaderamente a la gente, eh, hay bastante crítica. Claro. Yo soy de los pocos que estoy haciendo divulgación sobre el tema de que, hey, se le están poniendo la mano en lo que dicen. Porque se le ha perdido el respeto un poco a la composición, ¿no? Sí, Y entonces, realmente funciona por moda, porque antes eras pocos los que se atrevían. Ok, vamos a hablar que decir que una mujer perreaba, era como que, wow, ya eso es obsceno. Ahora estoy viendo que las canciones que hacían Wisin y Yandel, obscenas, no jodas, eso era arte. O sea, comparado con lo que están diciendo ahora. no, y es que lo que antes era considerado pasado, hoy en día es light comparado con lo que hoy en día eso está muy, muy crudo. Entonces, por eso te decía que cuando tú vas a los barrios, los artistas urbanos están teniendo su apoyo dentro de su comunidad, dentro de los muchachitos de barrio que les gusta ese género, sí están llenando sus shows, pero te aseguro que mucha gente más adulta, que son los que tienen más dinero para ir a los conciertos en el interior del país, no van a ir a un concierto de muchachitos cantando canciones así vulgares, pero sí van a lo de folclore. Por eso tú ves que dice que la música típica tiene más apoyo en ciertos lugares, bastante, muchísimo. Y los de barrio tienen su apoyo en otros lugares, pero cada uno tiene su sector, por decirlo así. Pero sinceramente yo, o sea, yo le trato de darle muchos consejos a los muchachos con los que puedo hablar, de que, hey, o sea, no amerita decir tal palabra. Hay veces que, es más, hay canciones que sin una palabra sucia se oye mejor. Yo he escuchado emisoras que han censurado canciones que eran vulgares y la escucho y digo, oye, no me molesta para nada. Cuando voy a ver, la canción tenía una versión vulgar que era la que están sonando en la calle. Sí. Pero bueno, Sucede mucho que la radio como que te transmite, o sea, te pone la canción, te reproduce la canción, pero como que le quitan esa. sí. Ahora, mira, eso siempre me ha causado curiosidad. O sea, ¿cómo hace la radio para una canción con ciertas palabras, tirarla, reproducirla, pero que extraerle la palabra? Hoy en día hay muchas técnicas, como hay inteligencia artificial que puede eliminarle palabras a la canción, puede Sin eliminar. afectar la melodía, sin afectar la música en Tú sí. agarras la canción, si la pasas por inteligencia artificial, le quitas toda la voz, tienes el instrumental, o descargas el mismo instrumental y luego solamente metes el parche del instrumental vacío en el momento de la palabra. Y entonces, si la calidad no coincide por algún detalle, porque sí debe coincidir, debe poner un efecto, una reversa o una cosa, o algo que disimule el caso para que no parezca que iba a hacer falta la canción. Pero sí he escuchado que algunas canciones inclusive vienen ya editadas o censuradas desde el mismo artista, porque inclusive he escuchado Ah, ok. algunas versiones que tienen otra palabra. Que sí, he escuchado algunas versiones y me di cuenta que hey, por lo menos tuve la decencia de, de mandarla censurada. ¿Bajo qué elementos consideras tú que una canción puede hoy ser? Yo siempre he pensado que la música son patrones, así lo asimilo yo, o sea, que no sé nada de música, pero que son patrones como que se ponen de moda y entonces todo el que haga un estilo musical, o por lo menos, hablando de género urbano, el que haga ciertas cosas tiene como que mayores probabilidades de
hacerse viral o por lo menos que la canción ruede un poco más. Ujú. ¿Funciona más o menos así o hay también un golpe de suerte en cada canción para que las plataformas las empujen más o menos? Bueno, realmente esa es una gran pregunta y es una gran incógnita. Igual que todo el mundo, yo me paso investigando y me he encontrado personas que prometen el santo grial de que de esta manera va a funcionar y que de esta manera no te ha estado funcionando, pero yo te voy a decir cómo funciona y así sucesivamente. Existen los playlists donde Ajá. meten las canciones, unos que te ofrecen unos playlists mágicos, pero que al final son hechos solamente para vendértelos, así que al final no sabemos si funcionan o no funcionan. Sí siento que hay un porcentaje de suerte, hay otro porcentaje de inversión, que muchos artistas ni siquiera hacen la inversión mínima, entonces al final quieren resultados, pero no hicieron el mínimo, hicieron lo que te dije al principio, tirar una gota de pintura en una Ajá, en una piscina. piscina, claro. Entonces, hay que hacer un poco de inversión, hay que también tener un poquito de suerte, también hay que hacer mercadeo, porque eso de funcionar orgánicamente también es muy, muy recomendado. Por eso te digo, no tengo la fórmula, pero la investigo igual que todo el mundo para ver cuál es la Claro. que... Eso me vino a la mente porque, por ejemplo, hay canciones que yo he dicho, esto me parece que es repetitivo y por lo general pega. He visto, por ejemplo, la canción de Mar Anthony de Vivir la... ¿Cómo es? La de Voy a vivir mi vida, se llama, creo que. En esa canción utilizan como que unos coros, pero que es como que todo el mundo coreando la canción. Y eso se llama, lo he escuchado en muchas otras canciones y me di cuenta como que una canción que te ponga en el coro a mucha gente coreándolo como si fuese el coro de una iglesia, es seguida, es como que es cantada, como que el coro se presta para que la gente la cante. Por ejemplo, Yaya de Bosa, la canción casi completa parecía que son mucha gente cantando. Es como la voz duplicada y dije, ok, yo dije por dentro, canción ahora mismo que saque, que tenga muchas voces repetidas así en tipo coro, que haya una multitud cantando, esa canción se pega. ¿No es verdad? Pepa, Farruko fue uno de los que es lo que se pega, lo que la gente, o sea, porque digo yo, capaz y ellos entendieron, si una canción, si la gente escucha una canción y entiende que esa canción la está cantando mucha gente, Mira, esa te voy canción a decir un vamos a dato, cantarlas todos. esos datitos que estás diciendo son datos importantes que no todo el mundo entiende, pero si te das cuenta, funcionamos prácticamente como cuando tú ves una manada o de caballos o de los niños en la escuela, que tú agarras uno y te lo llevas para afuera al comedor o al patio y todos se van detrás de ese niño así. Y los caballos tú le pegas al primero y vas caminando y todos los demás van uno detrás de otro. Bueno, con el humano algo así parecido funciona. Tú pones aplausos pregrabados en una canción y todo el mundo piensa que está aplaudiendo el otro y todo el mundo Claro, está aplaudiendo. Entonces, cuando tú haces el gesto de que vas a saludar, la gente te corresponde porque claro. eso es lo que te dice que vas a hacer, hay que hacerlo. Entonces, en una canción que haya voces cantando, la gente siente que deben cantar. Entonces, sí, esos son elementos, pero también no todo el mundo sabe hacer ese tipo de voces. Para hacer ese tipo de voces no funciona con que tú cantes una vez o 20 veces tu propia voz. Tienes que tener una gran cantidad de cantantes, mínimo de 4 a 8 o 10 En personas diferentes tonos, en para poder diferentes... lograr o los doblajes o las armonías para que eso tenga la magnitud. Entonces, eso no es tan fácil. Y es bastante trabajo para que todas las canciones del mundo pudieran tener eso. O sea, hay gente que se toma el tiempo de hacerlo, pero no es tan sencillo. Me recordaste a Farruko y verdaderamente sí, o sea, sacó Pepa, sacó El Incomprendido, y todas las que ha sacado de ahí para acá, siempre pone como en el coro, parece que tiene 17 gente cantando con él y eso hace como que empuja un poco más. Pero en Cuba, brother, las canciones que hacen mis grupos de Cuba, yo lo vi. Y yo dije, estos manes están apoderándose de este patrón y lo están consiguiendo. O sea, parece que mucha gente está cantando y lo que termina es que mucha gente termine Sí, cantando. sí, Es como que ok, ¿cómo se pega? Vamos a ponerle esto, pónselo y sí, funcionó. sí, hay gente que encuentra una fórmula que le funciona y Igual considero que es cuestión de modas y de momentos, porque creo que ya pasó, pero estuvo en momentos del dembow y tú escuchabas a todo el mundo haciendo dembow en todas partes del mundo, que fue cuando el AFA cogió su super auge. Por ejemplo, yo hace unos cuantos meses que no escucho el AFA y creo que como que ese género ya como que pasó su tiempo de moda y estamos en otro género que capaz y no sé cuál es todavía. Pero ya dembow no lo estoy escuchando tanto. Bad Bunny, que he visto las noticias, los conciertos no se le están llenando. Vi también por ahí
que mucho, la gente de la generación nueva, por ejemplo, lo viví con mi hermano. Mi hermano tiene 18 años recién cumplidos. Y mi hermano todo lo que había escuchado era Fercho, Bad Bunny, poco de Daddy Yankee, qué sé yo, pero música muy actual. Y de momento vamos a hacer ejercicio juntos y el man me pone en el televisor cuando era Daddy Yankee y Nicky Jam. ¿Cómo era que se llama? Los Cangri. Mi hermano me pone un playlist de los Cangri y yo diciendo, ¿y esto qué cosa es? Y casualmente después lo vi, como que las generaciones de ahora, los que tienen, los del 2000 para acá, han hecho una pausa en la música moderna y se están llevando los clásicos y están escuchando música urbana igual, pero de aquella época, Don Omar, no sé qué, y como que está empujando de nuevo y está haciendo que Bad Bunny no viene a conciertos, que Fercho esté desapareciendo, porque son artistas que llegan y poco a poco, o sea, les cuesta mucho mantenerse. Digo yo, no sé, es como que mi conclusión yo pienso que tenemos que esperar un tiempito y veremos resultados, porque te vas a dar cuenta, o sea, para mí los artistas de hace unos 15, 20 años atrás también se hubieran visto como algo efímero, pero ahora mismo son legendarios, son veteranos y son respetados. Entonces, yo te digo una cosa, y si siguen trabajando y se hacen vigentes, todavía más. Entonces, los que ahora mismo están sonando, que se están desapareciendo, dentro de unos años serán legendarios claro, para los que hoy en día son niñitos, que tienes razón, por supuesto. sí, serán adultos. Te voy a hacer un par o sea, esto va a servir para complementar lo que estás haciendo, porque mira, ¿de dónde salió los conceptos musicales que yo manejaba en la música que estaba trabajando en aquel momento, lo que hoy en día se le llama Romantic Style? Porque básicamente Romantic Style era la misma base de los reggae jamaicanos, pero en vez de cantar un rapeo o una historia de barrio, de calle, era cantar melodías románticas. Entonces, la Chief, Celia Torres, la manager de Flex, ella era la gerente de Fabulosa en aquel momento. Ella venía de escuchar, de trabajar con emisoras románticas y me decía, oye, consigo un artista que quiere cantar una canción bonita, romántica. Y ella quería que la canción tuviera violines, me pedía que le pusiera instrumentos como los que ella escuchaba en sus canciones románticas, y yo también venía a escuchar artistas como Camilo Sesto, como José José, de esa época, canciones lo que son bien instrumentadas, bien románticas. Entonces, una mezcla entre la percusión urbana o jamaicana que había en ese momento, con artistas con mejores canciones, mejores letras, bien seleccionados mediante audiciones, y con arreglos musicales, con el concepto de las baladas de los artistas clásicos. Entonces, a la hora de decorar las canciones, primero la base del reggae jamaicano, que es el ska. Chan, 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 chan. El ska es como prácticamente lo siguiente después de la percusión. Ajá. El bajo con el concepto de lo que había, de lo que el género pedía. Si era un género estilo root, el bajo se ponía o al teclado o real, pero con el mismo concepto aquel. Pero después venían las decoraciones, que ese era el concepto del romanticismo, que mientras el artista cantaba, donde él hacía una pausa, unos violines, unos bells, ¿qué te puedo decir? Unas marimbas, o sea, o un trémolo, guitarra, o una mandolina. Entonces, con esos conceptos de instrumentar, llenar espacio, orquestar las canciones, ahí entonces la fusión de esos conceptos salió lo que hoy en día llamamos Romantic Style, que ese es el concepto que canta Flex y todos los artistas panameños bacanos. Con los que se pusieron en el mapa en el mundo Sí. de la música Entonces, urbana. en ese momento nadie estaba produciendo ese concepto musical. Y como yo llegué con un piano, yo tenía ganas de decorar canciones. Y yo te dije al principio, no me dejaban. Pero cuando ya vieron lo que estaba haciendo, ya me dejaban libremente meter lo que quisiera. Yo grababa mi poquito de guitarra. En ese momento todavía no era un guitarrista en un nivel aceptable, pero tocaba mi poco. Y contrataba a algunos otros músicos acá, y metíamos músicos por aquí, por allá, y trompetas. Y al final logramos hacer un trabajo musical que tuviera bastante condimento. Esa era la parte importante para mí en ese momento, sonar la música. ¿Por qué se dejó de hacer Romantic Style? Básicamente, ¿por qué se dejó hacer? Te voy a decir sincero en este sentido. El mismo, el propósito de las producciones musicales en aquel momento era para que la emisora tuviera material propio para sonar, solamente como ese concepto de tener algo. Entonces, ¿qué pasa? Los artistas en sí, ellos esperaban que la emisora hiciera un material. No es que ellos iban y que yo quiero pagar mi grabación, mi producción. No, la emisora mandaba a hacer el material para ellos sonar. Entonces tú te ganabas gratis en ese momento
la promoción, que hoy en día cuesta muchísimo, y como no había muchas fuentes de reproducción de música, necesitaban todo lo que hay hoy en día, así que la gente tenía que escuchar la música en la emisora. Claro. Como era propia la música, entonces escuchabas música propia, la escuchabas solamente de una sola fuente, entonces el artista tenía una tremenda promoción, por eso es que llegaron a tener una magnitud, o sea, pegar muchísimo, porque las canciones tenían un solo lugar donde sonar. Hoy en día el artista se hace un disco y no pasa por el filtro de una buena selección o no pasa por un muy buen productor, porque, como te digo, hoy en día todo el mundo baja cualquier instrumental de internet que era de otra canción ajena y se monta en ese instrumental que ya existía, ya existe, y entonces al final no tienes un arreglo orquestado diseñado para ti y tampoco está sonando en una emisora que sea tu única fuente, existen miles, entonces es más difícil. Y si te das cuenta, los artistas de aquella época ni siquiera han hecho discos, su propio disco, para decir, oye, hice un material, hice mi disco completo, o mi producción completa. No lo han hecho. Entonces, están esperando como que en aquella época que alguien haga una producción para sonar. Entonces, si esperamos eso, no va a haber resultado nunca. Yo le digo al artista, haz tu material, haz tu video, promociona lo tuyo, pero no esperes a que cuando cobres un show, esa plata es para gastármela yo. Piensa que la mitad de la plata es tuya y la otra mitad es para el artista, o sea, para el material. Claro. Pero Para bueno, lo que la gente ve. sí, pero no lo hacen, así que Maestro, con esto terminamos, pero antes, si tuvieras que dar un consejo a alguien basado en lo que te ha tocado vivir, ¿cuál sería? yo siempre le di el mismo consejo desde que en las primeras entrevistas que me decían, le decía a los muchachos, por lo que más quieras, edúcate en la música. Si quieres hacer música, estudia música para que aprendas música. Porque no es lo mismo adivinar. Hoy en día, como hablamos clarito, sí se puede hacer música sin saber de música, pero sabiendo cómo se hacen las cosas es mucho mejor. Y lo segundo que le digo a todo el mundo, por favor, o sea, las palabras sucias no son necesarias e indispensables en casi ninguno de los casos. De hecho, un ejemplo que trabajé con unos muchachos, unos videos hace unos años atrás, y los videos que hacían antes de trabajar conmigo tenían muchas palabras sucias. Y yo les demostré a ellos que para demostrar un estado de ánimo muy molesto, no necesitas decir una palabra sucia. Para decir algo de un piropo a una chica, no necesitas decir algo vulgar. O sea, la palabra soez no siempre, o mejor dicho, casi nunca de los casos, dan la interpretación o el estado de ánimo que estás buscando. Además, de hecho, muchas películas que son en un idioma y tienen palabras sucias, cuando la adaptan al idioma en español, le quitan las palabras sucias y tú te das cuenta que suena hasta mejor, porque no hacía falta. Entonces, en la música, ¿cuánto más en la música? Tú quieres expresar arte, no quieres ofender el oído a la persona que está escuchándote. A veces una canción me encanta, pero una palabra me hace así, ¿eh? No la pondría frente a mi hija, no la pondría frente a mi mamá, es más, no la pondría solo. Entonces, a veces yo le he tenido que decir a un bucero, a un taxista, hey, disculpa, tú estás poniendo eso aquí, mira los niños que hay aquí, ¿qué pasa? Y no, pero es que el mix trae eso. Ya lo escuchaste, sabes que está vulgar, quítalo. O sea, y yo le digo a la gente, hey, abran la boca y díganle al chofer, quítame eso. O sea, quítame las canciones que están tóxicas, que están dañinas, quítame las cosas. O sea, tenemos que abrir nuestra boca y protestar contra algo que está... Mira, importante, la música es tan, pero tan invasiva. Es como, mira el ejemplo, tú te tomas una cerveza, te hace efecto a ti. Te tomas un trago, te hace efecto a ti. Pero cuando tú fumas, todo el mundo se tiene que tragar tu olor, tu humo, ¿sí o no? Entonces eso es invasivo. Bueno, cuando tú estás viendo una película tóxica, si tú cierras los ojos y nada más miras la cabeza para un lado, ya no ves la película tóxica. Así que otro puede verla. Pero el sonido es invasivo. Tu vecino del cuatro casas más adelante te pone una canción que tú no quieres escuchar y te la tienes que tragar, quieras o no. Entonces la música es muy invasivo, se mete en tu vida, en tu casa, en tu entorno, se mete por donde tú no quieras. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué escuchamos. Hay que hablar y decir, no me ponga eso. Wow. Durísimo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Espero un día más tenerlo por aquí, porque creo que van a salir más preguntas y me tengo que preparar mejor. Gracias. Brother, que va. Yo como peleo con